Hola, ¿qué tal, cadetes? ¿Cómo están? Este es el video dedicado a explicar un poco acerca de las metodologías cualitativas que hemos estado proponiendo para el abordaje de nuestros objetos de estudio. Así que bueno, voy a ser un poco breve en las primeras, ya que estas ya las expliqué en clase. Nada más voy a retomar algunos aspectos muy puntuales para que ustedes estén conscientes de ellos. Entonces, bueno, vamos a empezar. El objetivo de esta sesión como tal, bueno, pues es que ustedes puedan conocer algunos detalles, ¿no? Algunas características que van a ser específicas a estas metodologías para que sepan por qué cada una de las que les sugerí le conviene a su objeto de estudio. Así es como se hace investigación en ciencias sociales. De repente nosotros tenemos la idea de que pues todo es la investigación cuantitativa y las hipótesis y las variables y que todo es lo mismo y que todo se produce bajo ese mismo procedimiento de investigación, pero en realidad eso ya es como un mito, eso ha quedado muy atrás, y el ver esas metodologías cualitativas nos permite entender que el conocimiento que se produce viene a ser la perspectiva de una persona, ¿no? Es decir, la perspectiva de un investigador que quiere pues contarle al mundo cómo lo ve, cómo ve un fenómeno. Eso quiere decir que no hay una verdad absoluta, nuevamente insistimos en esa parte, ¿no? Sino que hay formas de mirar a un fenómeno. Si por ejemplo el mismo fenómeno lo enfocamos desde diferente metodología o lo hace un diferente investigador, van a ver que los resultados serían diferentes. Entonces esto nos sirve para que, para no irnos con la finta cuando alguien nos diga un estudio revela que las cosas son bla 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 bla. No, simplemente siempre hay que preguntarnos cómo se produjo ese resultado, cómo se llevó a cabo esa investigación, con qué métodos, con qué metodologías, fueron las adecuadas, se aplicaron bien los instrumentos, etcétera, y dudar. Hay que aprender a dudar de todo lo establecido, porque solamente en la duda nosotros somos capaces de construir conocimiento, de apropiarnos del conocimiento que anda por ahí también, pero sobre todo de no ser crédulos, ¿no? Para no reproducir las cosas que a lo mejor a otros les interesa que reproduzcamos. Así que bueno, vamos a empezar. La etnografía. La etnografía, como todos sabemos, pues es una metodología que proviene de la antropología. Estos antropólogos realmente son como muy interesantes porque ellos van a desarrollar cosas que no se había visto hasta entonces, porque las ciencias estaban como muy influidas por el paradigma positivista. Entonces, afortunadamente a los antropólogos no les ocurre esto, y vemos que la etnografía proviene del griego, que significa, bueno, del griego etnoi y grafos, ¿no? Que significan descripción de los pueblos, ¿no? Es el estudio sistemático, y cuando digo sistemático quiere decir que hay todo un procedimiento científico, que hay todo un sistema para poder abordar estas situaciones, ¿no? Para poder acercarnos a los aspectos culturales y sociales a través de sus dos principales instrumentos, que son la observación y las entrevistas a los informantes. Aquí, en esta metodología, a los sujetos de estudio se les llama informantes porque proporcionan información. Bueno, ya vimos que el principal precursor de la etnografía es Bronislaw Malinowski, es que tiene un nombre muy difícil, pero él hace estudios muy interesantes en tribus primitivas, y la forma en la que él los hace queda para la historia. Malinowski llevaba un diario de campo, Malinowski hacía observaciones, las anotaba en él, Malinowski hacía entrevistas formales y no formales, y su forma de concebir esta metodología también pasa a la historia, porque él asumía que si se convertía en uno de los nativos podía entenderlos mejor. Por supuesto, esto ya ha sido, a veces se critica, a veces le dan la razón, son diferentes enfoques, pero lo importante de Malinowski es que él lleva a la práctica de una manera ya sistematizada esta metodología. Bien, el diario de campo es un recurso muy útil para la etnografía, dado que ahí es donde los etnógrafos van a vaciar todo lo que ellos van a ir a ver al campo, ¿no? Para ellos es muy importante tener estos registros, dado que les permiten tener una visión global de todo lo que están observando. Entonces ellos observan absolutamente cualquier aspecto, ¿no? Desde lo más ínfimo, nimio, que se les puede imaginar, hasta lo más significativo. Entonces ellos pueden observar incluso
cómo van vestidas las personas, porque eso a ellos les da un dato, ¿no? Para ellos es un dato cómo va a vestir la gente, por ejemplo, cómo habla la gente, qué comen, cuáles son sus gestos, todo eso lo van ellos a anotar en el diario de campo y todos esos registros los van a analizar a la luz del fenómeno que quieren investigar. Otro de sus instrumentos muy interesante es la observación participante. Toda observación en la etnografía es participante, dado que ellos tienen la concepción de que el sujeto investigador, ¿no? Es decir, quien realiza la investigación, participa del fenómeno que está observando por el simple hecho de estarlo viendo, ¿no? Entonces, hay dos tipos de observación participante, activa y pasiva. La activa ocurre cuando nosotros como investigadores formamos parte de alguna actividad que están realizando nuestros sujetos de estudio, ¿no? Como por ejemplo, no sé, imagínense que ustedes están investigando, no sé, algún evento, ¿no? Alguna situación que tenga lugar en la Escuela Militar de Transmisiones, en alguna dinámica específica, y ustedes deciden formar parte de eso. Vamos a poner otro ejemplo. Es como si yo les dijera a mis profesores a los que voy a entrevistar para mi tesis, que yo quiero formar parte activa de su clase y que también quiero opinar en lo que dicen y que quiero colaborar con los muchachos y trabajar con ellos en equipo, todo lo que hacen ellos, ¿no? Entonces, esa es una observación participante activa. Y está también la observación participante pasiva. Esa es donde el observador únicamente se limita a tomar notas, a decir, bueno, yo veo esto, los sujetos hacen esto, pero no va a tomar parte de lo que estén haciendo los sujetos, únicamente se va a dedicar a escribir y a dejar el registro de todo lo que está observando. Me preguntan a veces, bueno, ¿cuál es mejor? ¿La activa o la pasiva? Depende mucho del enfoque del investigador, depende mucho del fenómeno que ustedes quieran trabajar, depende mucho del objetivo de su investigación. A mí en lo personal realmente nunca he sido muy partidaria de la observación activa, porque siento que en mi caso personal eso puede acarrear algunas situaciones de poca objetividad. Pero eso es solamente para mí. Hay otros que lo pueden manejar muy bien sin que pierdan objetividad sus estudios, ¿ok? Bien, tenemos también a la entrevista en profundidad como un instrumento muy importante en la etnografía, ¿no? Recuerden que vimos que hay tres tipos de entrevista. Uno que jamás va a retomar la etnografía, que es el de la entrevista completamente cerrada, estructurada, en donde lo único que hace uno es como aplicar un cuestionario de manera personal y el sujeto pues responde a partir de unas opciones ahí y ya, ¿no? Pero hay otros dos tipos que son los que sí puede retomar la etnografía. Uno es el de la entrevista semiestructurada, que es donde llevamos un guión con algunas pocas preguntas que le hacemos a los sujetos y a partir de sus respuestas nosotros vamos profundizando en la información que nos dan. Y también está la entrevista no estructurada. En esta no llevamos un guión, únicamente tenemos una idea muy general de lo que queremos tratar de saber de nuestros entrevistados, y llegamos y le decimos, bueno, hábleme de este tema, ¿no? Hábleme de esto otro, y ellos empiezan a hablar y conforme ellos van hablando, nosotros vamos preguntando, vamos analizando hasta que consideramos que realmente podemos contar con la información necesaria para problematizar al objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, aquí es muy importante en las entrevistas tomar en cuenta el contexto en el cual se enuncia el entrevistado, por eso el carácter cultural no es lo que le interesa a la etnografía. Dicen, bueno, o sea, yo voy a entrevistar a lo mejor a una maestra de kinder, bueno, ¿cuál es el contexto de esta maestra de kinder? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo es este kinder? Etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta al momento de interpretar lo que dice el entrevistado. Esta parte de las entrevistas, créanme, que es muy rica. Yo he tomado seminarios sobre esto, bueno, infinidad, y uno nunca termina de verdad de aprender todo lo que se debe saber para llevar a cabo una entrevista. Así es que si algún día les doy metodología de la investigación, nos vamos a entretener mucho con esto. Bien, hasta aquí vimos lo de la etnografía. Vamos a ver más adelante lo que son las representaciones sociales, pero como no quiero que se vaya a cortar ahorita
el video a la mitad de la explicación de las representaciones sociales, lo vamos a dejar hasta aquí. Únicamente vamos a concluir que la etnografía es una metodología muy importante para poder problematizar aspectos culturales y sociales, ¿no? Digamos, de una gran escala. Hay muchos tipos de etnografía, no vamos a entrar en esos detalles. Y, por ejemplo, para quienes van a trabajar etnografía en su apartado metodológico, les comento que es importante que ustedes me digan por qué es que ustedes están retomando esta metodología. Vamos a poner un ejemplo. No sé, vamos a ver este ejemplo de, nuevamente lo del equipo de fútbol de la Escuela Militar de Transmisiones, bueno, que por qué este equipo tiene un bajo rendimiento y yo les recomiendo hacer una etnografía. Bueno, pues entonces ustedes me tienen que decir, nosotros necesitamos observar cuáles son los aspectos culturales y sociales que se conjugan, ¿no?, para ser el contexto en el cual nuestro equipo no está rindiendo como debería ser. Y tenemos que ver, por ejemplo, cuáles son las concepciones de los jugadores, cuáles son las concepciones del entrenador, cómo se conjuga la acción de ellos cuando están en las prácticas. Hay que observar eso, ¿no? Entonces ustedes me tienen que escribir todo eso en su apartado metodológico y además decirme pues una investigación documental acerca de qué es la etnografía, recurriendo a fuentes serias y precisas, quiénes son sus principales precursores. En este caso Malinowski es el de cajón, ese no les puede faltar, pero pueden mencionar también a otros etnógrafos como Clifford Geertz, está también Peter Woods. Ellos han desarrollado cosas muy interesantes en torno a la etnografía, que me hablen de sus trabajos, que han hecho, cómo lo han hecho, y que me hablen también de los instrumentos de la etnografía, de cómo los concibe, cómo los usa, y con eso ustedes tienen ya listo su apartado metodológico, quienes van a realizar etnografía. Bien, entonces nos vemos en otro video para abordar las otras metodologías.